Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utsig Aja, ubicado en Almolonga. Vamos el día de hoy y durante todos estos días antes de la celebración de la Semana Pascua a poder comprender un poquito más para participar de una forma activa, consciente, responsable en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Vamos a hablar sobre la práctica de cómo confesarse, pero vamos a ir viendo las bases también bíblicas y teológicas al respecto. Si descubrimos en toda la historia, y tomando en cuenta, por supuesto, porque es el punto de partida, la Escritura, hay como unos 6 elementos a los cuales no podemos renunciar para hacer una buena confesión. Pensemos primero que es la predicación de Jesús. Jesús empieza a predicar la salvación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace diciendo: arrepiéntanse, hagan penitencia, conviértanse, que está cerca el reino de los cielos. Es como continuidad de lo que había dicho el mismo Juan Bautista: arrepiéntanse de sus pecados, hagan penitencia. Y la gente llegaba y confesando, se confiesa con la boca, confesando sus pecados públicamente, ¿verdad?, recibían el bautismo de Juan. Claro, el bautismo de Juan no perdonaba ni perdona pecados, bien, pero era en vista a la venida del Mesías. Y una vez venido el Mesías, él sí, que da el bautismo de agua y de espíritu. Ese bautismo ordenado y mandado por Jesús a sus discípulos, vayan a partir de ahora y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándoles, aquí viene el nuevo bautismo, el bautismo cristiano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Por lo tanto, la fe y el bautismo se identifican, bien, en ese sentido. Muy bien, pues estos 6 elementos irrenunciables, porque para continuar, Juan Bautista primero, después Jesús, y después la predicación, por ejemplo, de los primeros apóstoles, de Pedro. ¿Qué es lo que hace? Arrepiéntanse y hagan penitencia. ¿Y qué tenemos que hacer?, decía la gente. Pues háganse bautizar para recibir la fe, bien, para que haya una conversión sincera, una conversión de corazón. Y de la misma manera podemos ver en las cartas de San Pablo que constantemente está exhortándonos a luchar contra el pecado. Es decir, que el bautismo no es como dicen pues ciertas sectas protestantes, ¿verdad? En el bautismo quedan todos los pecados y listo. Ya puedo pecar después, que no pasa nada, porque el Señor ya ha muerto por mí y no hay problema, ¿no? Y no hay por qué preocuparse. No, si lees a San Pablo y lees la Escritura con unos ojos pues limpios, entenderás perfectamente que la lucha contra el pecado sigue, continúa. Y el mismo Pablo dice: no sea que yo predicando a otros se salven y yo me quede a las puertas, ¿verdad? Es decir, hay que seguir en una carrera, en una lucha, y en un pugilato, y pegando golpes no al aire, sino al propio cuerpo, ¿verdad? Porque muchas veces está dominado por el pecado. Y el mismo Juan en el Apocalipsis dirá: no el que ya ha vivido una vida cristiana toda su vida y tal lo que fuera, no, el que persevere hasta el final, ese se salvará. En futuro, siempre. Eso de decir uno ya es salvo, eso es una mentira y es incongruente con todo el Evangelio y con la misma palabra de Dios. No dice nunca ya soy salvo, ya acepté a Cristo, ya soy salvo. No, serás salvo.
¿verdad? Si perseveras hasta el final. ¿La salvación se nos da sí o no? Por supuesto que sí, pero en prenda. Y una prenda tú la puedes perder durante el camino. Así que hay que sujetar la prenda, ¿verdad? Es como estos corredores que tienen en su mano ese palito, se llama testigo, ¿bien? Y entonces cuando corren su recorrido, entonces tienen que pasar el palito, es el testigo, ¿verdad? Entonces lo pasan. Pero si se les cae, pierden la prueba. Pues eso mismo sería, la salvación se nos da, pero en prenda. Bien. Vamos a ver entonces estos elementos del Nuevo Testamento y la práctica de la Iglesia de los primeros tiempos y también en la historia. Llevamos pues toda una historia de 2000 años. No somos un grupo que nos volvemos a inventar todo y volvemos a leer todo. No, somos hijos de la historia, ¿bien? Y desde Pedro, pasando por todos los sucesores, y desde los apóstoles y todos los sucesores, que son los obispos, hasta el día de hoy, pues tenemos todo ese, dice San Pablo, ese depósito, ¿verdad?, de la fe, y que vamos transmitiendo de generación en generación. La fe no viene de uno mismo y uno se la inventa como la cree mejor, ¿verdad?, como hacen los pastores protestantes, sino que la fe se recibe, es una gracia, es un don, es un regalo, y no solamente de Cristo, sino a través de la Iglesia. ¿Qué pides a la Iglesia? El bautismo. ¿Y qué te da el bautismo? La fe. ¿Y qué te otorga la fe? La vida eterna. Bien, ya dicho esto, vamos a pasar a esos elementos que son intocables en el sacramento de la confesión, los podemos encontrar, como lo vamos a ver, en la misma Biblia, en la práctica de la Iglesia apostólica, en la práctica de la Iglesia de todos los años hasta el día de hoy. La cuestión es que en la historia se acentúa más un aspecto que otro. Esa es la única variedad, no que se quita algo y se pone otra cosa, no, sino que se acentúa más un aspecto que otro. Para adelantar un poquito, ¿cómo conocemos nosotros este sacramento? ¿Cómo le llamamos? Confesión. Pues eso ya está pasado, diríamos, de moda. Es decir, esa ha sido la acentuación que se le dio desde el siglo XIII, aproximadamente, hasta el Concilio Vaticano II. Se acentuaba sobre todo la confesión. Al principio, hasta el siglo XII, la acentuación estaba en el Nuevo Testamento y en la práctica de la Iglesia en la penitencia. Entonces se llamaba penitencia. De ahí surgió también la Cuaresma como tiempo penitencial, ¿verdad? Es decir, como reparación del amor de Dios. Después, a partir del siglo XIII, se acentúa sobre todo la confesión por la boca de los pecados. Y a partir del Concilio Vaticano II hasta nuestros días, se acentuó la reconciliación. Es decir, un encuentro personal de Dios, el sujeto penitente que va a confesar sus pecados, y la Iglesia, representada por su ministro legítimo, es decir, el sacerdote. Pero es un encuentro personal, no es un encuentro frío, sino personal. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, salen al encuentro del sujeto penitente y de la Iglesia, que es la mediadora de la reconciliación, porque una reconciliación es cuestión de tres en la Iglesia, es decir, de Dios, del sujeto y de la Iglesia. Y sin esto no puede haber reconciliación, como vamos a ir viendo. Y yo me atrevería a decir que a partir del pontificado del Papa Francisco viene acentuado, es decir, tomando que es un encuentro personal, Dios, el penitente y la Iglesia, tomando en cuenta esto, hay que acentuar la misericordia, más que la penitencia, que la confesión, más que la reconciliación, que no lo anula, sino al contrario, lo toma en cuenta,
pero hay que acentuar actualmente la misericordia. Bien. Dicho esto, vamos a ver los distintos elementos irrenunciables, tomándolos de la misma escritura. El primer elemento, la conciencia de pecado. Jesús mismo se enoja cuando la gente llega y ve milagros, y lo que quiere son milagros y curaciones extraordinarias, pero no vienen con conciencia de pecado, es decir, no se arrepienten de sus pecados. Entonces Jesús como que se siente mal, dice, no, a esto yo no he venido. Entonces es un elemento fundamental la conciencia de pecado. Por ejemplo, los fariseos, si leemos el Evangelio de Juan, no tienen esa conciencia de pecado. Y el mismo Jesús les denuncia diciendo, ustedes dicen que ven, pero están ciegos. Por lo tanto, si no se convierten, pues morirán en sus pecados. Es decir, que para la conversión tiene que haber una conciencia de pecado. Si yo no me siento pecador, apaga y vámonos, nada tiene sentido, ¿verdad? La primera parte es sentirnos pecador. Ahora bien, tenemos que saber bien qué es el pecado, y qué significa considerarme pecador. Yo me considero pecador, ¿sí? Pero yo no he matado a nadie, yo no soy un marero, ni siquiera yo chupo o tomo ni nada de alcohol, ¿verdad? Solo el de la misa, y porque es la sangre de Cristo, no es el vino. Y yo no fornico por ahí, y yo no... Pero yo me considero pecador. Entonces, ¿qué es considerarse pecador y qué es el pecado? Descubramos esto. Conciencia de pecado significa negar el amor tan grande que Dios me tiene. Y negar que yo pueda y deba amar a mis hermanos. Y negar que yo sea custodio de la naturaleza y de la creación. Eso es el pecado, ¿verdad? El pecado no es tanto, que sí que lo es, pero no es tanto una transgresión fría de una ley, sino que pecado es ofensa a personas. Y es una ofensa a personas que me aman, y que me aman infinitamente, y que nunca dejarán de amarme. Y yo, a pesar de tantísimo amor, o soy indiferente, no quiero saber nada, o me pongo en contra de ese amor. Eso es el pecado. Una ofensa personal a Cristo, porque somos cristianos. Entonces el pecado lo vemos desde Cristo. Por lo tanto, ofendemos a Cristo. Ofendemos a alguien que me amó y se entregó a sí mismo en sacrificio por mí. Y por lo tanto, si es una ofensa a Cristo, 1 Corintios 12, es una ofensa a su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo por su muerte y resurrección? El cuerpo de Cristo es la Iglesia. Cristo es cabeza, y la Iglesia es su cuerpo. Y yo no puedo ofender a una cabeza y decir que no estoy ofendiendo al cuerpo. Y no puedo decir que ofendo al cuerpo, pero no estoy ofendiendo a la cabeza, ¿verdad? Esa frase típica protestante, ¿verdad?, que los católicos han hecho suyas en algunas ocasiones, malos católicos. Cristo sí, pero Iglesia no. Es decir, un Cristo decapitado, ¿no? Entonces eso no tiene sentido desde la misma Escritura. Entonces, el pecado es infidelidad. A una persona que me es fiel y no va a dejar nunca de serme fiel, yo le soy infiel. Eso duele. Uno ve un semáforo en rojo
sabe que está prohibido. La ley, el semáforo en rojo, no tienes que pasar. Y uno pasa, ¡fum! Bueno, pues pago la multa y punto y listo. Pero yo no ofendo a nadie. Es mucho más. Es decir, tú al pasar el semáforo en rojo estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a los hermanos. Porque puedes matarles o puedes hacer daño a otros, ¿verdad? Y estás haciendo daño a la sociedad, y estás haciendo daño a la misma naturaleza y al orden natural. Por lo tanto, eso sí que duele. Transgredir una ley por la ley, diríamos, ¿no? Pero cuando vemos el pecado como una ofensa, eso es el verdadero pecado. La objetividad del pecado la podemos discernir porque hay algo objetivo en el pecado. No, es que yo no siento que ofendo a nadie, por lo tanto no tengo pecado. No, espera, hay algo que es objetivo. Lo sientas o no lo sientas, es pecado, es ofensa, ¿verdad? La objetividad del pecado la podemos discernir a la luz de los mandamientos. Los mandamientos que el Éxodo los nombra de una manera. El Deuteronomio como que lo cambia y los dice de otra manera, eliminando muchas cosas que decía el Éxodo, ¿verdad? Entonces la Iglesia ha hecho como una síntesis, es decir, hay que actualizar sin cambiar nada, sí, pero dándole el sentido para que hoy, aquí y ahora, lo podamos entender. Antes se consideraba a la burra, a la mula y a la mujer como propiedades del varón. Y se ponía en ese orden, la burra, la mula y la mujer. Hoy en día no, y con Cristo y sabemos desde el Espíritu que no podemos decir eso. No desearás las cosas de tu prójimo y que la esposa es una cosa o que, verdad que es una cosa repugnante, ¿verdad? Entonces, para nuestro tiempo y nuestra cultura, pues tenemos que actualizarlo de ese momento, ¿verdad? Si vemos en el Éxodo se habla de la prohibición de imágenes, ¿verdad? En el Deuteronomio ya no se habla de eso, ¿verdad? Porque no es la misma palabra, pero esto es otro rollo que ya explicamos muchas veces, ¿verdad? Entonces, a la luz de los mandamientos, tampoco el sábado. El sábado es para los judíos, nosotros tenemos una fiesta, que es la fiesta del domingo de la resurrección del Señor, como hoy vamos a ver. También desde los pecados capitales lo podemos ver, o desde el camino perfecto del amor. Es decir, para yo tener conciencia de pecado, he de examinar mi conciencia. Para lo que es inconsciente, pues sacarlo a la conciencia. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues examinando los mandamientos, examinando los pecados capitales y ver si sí o si no, o el camino perfecto del amor, 1 Corintios 13, que es mucho más exigente, diríamos, ¿no? O los consejos de Jesús, es decir, leyendo las bienaventuranzas, o leyendo Mateo 25, las obras de misericordia por las que vamos a ser juzgados en el juicio futuro, en el final, pues desde ahí muy bien podemos examinar nuestra conciencia, y al final tener conciencia de pecado, una vez examinada nuestra conciencia. Este elemento es indispensable. Segundo elemento indispensable para una buena confesión, para hacerlo como el Señor quiere, como la Iglesia quiere. Es necesaria una conversión, pero una conversión sincera, auténtica, no de boca, sino que sea sincera. Convertirse no es solo, aunque también lo incluye, sentirse mal por el pecado que uno ha cometido. Eso es un primer paso, pero eso no es la conversión todavía. La conversión es, como la palabra misma indica en griego, que es la que usan pues los evangelios, dar la espalda. Yo estoy de cara a ustedes, pues dar la espalda, es decir, mirar al lugar contrario, dar la espalda a la vida de pecado. Eso es la conversión. Dar la espalda a la vida de pecado. Y volver la cara, reorientar la cara para amar a Dios, amar al prójimo y amar la naturaleza. Yo, en pecado, no amo a Dios. No amo al prójimo,
no amo al orden natural. Entonces, convertirse significa empezar a amar. Eso es una conversión sincera. Es decir, perdona mi pecado, ¿pero lo vas a dejar? No, entonces eso no es sincero. Bien, hay que dar la espalda. Claro, que la conversión para el hombre es imposible, pero con la ayuda de la gracia y de la misericordia, para eso es el sacramento, podemos. Y si tú pides en oración, no me dejes caer en tentación, el Señor puede, y si tú se lo pides, lo hace. Por lo tanto, convertirse es renovar el amor a Dios y al prójimo y al orden natural. Afirmar, confirmar el amor, reconocer el amor de Dios. Pero para una conversión sincera se requiere, que es lo que vamos a ver como tercer elemento irrenunciable, una reparación de las ofensas provocadas con anterioridad. Es decir, yo he estado en una vida de pecado, yo estoy en pecado, convertirse significa sentirme mal, primero, segundo, querer amar a Dios y al prójimo a partir de ahora, y tercero, es, en cierto sentido, no olvidar el mal que yo he hecho, sino repararlo. El olvidar es cosa de Dios, pero el reparar es como la manifestación externa que de verdad hay una conversión sincera. De nada vale decir, bueno, he robado 1.000 millones y los tengo acá, me confieso y listo. Pero como Dios olvida, los 1.000 millones ahora son míos y no os los voy a devolver. No, ¿verdad? Pues así no es. Sería la prédica de las sectas protestantes. Los católicos no. Nosotros decimos, hay que reparar el daño que uno ha hecho. Es que hay daños que son irreparables, sí, pero uno puede hacer lo posible para manifestar que realmente está arrepentido y hay una conversión sincera. Y si tú haces todo de tu parte, el Señor hará lo que falta. Por eso, en la misma Escritura se nos dice, a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. ¿Se acuerdan de la pecadora, verdad? Esto es clave, es decir, la manifestación de mucho amor es signo de que se me ha perdonado mucho. Entonces, ahí como que se nos está diciendo, es necesaria la manifestación externa. ¿Ves la manifestación externa? Porque ha recibido la gracia y la misericordia de Dios. No hay nada de manifestación externa, no hay nada de amor, disculpa, pero ahí no ha habido perdón, no ha habido la gracia. Bien. O como Zaqueo, si yo he hecho a alguien un daño, ahora le voy a responder o corresponder con 4 bienes. Si yo le debía 1.000, pues le voy a dar 4.000. Sería a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Es decir, no es una justicia legal, ojo por ojo, diente por diente, te debo uno, te doy uno, estamos en paz, sino que es la lógica de la gratuidad. 4 por 1. Hemos pasado ya al tercer elemento, manifestación externa de la conversión. Se refiere no solamente a la penitencia, sino también, ahora sí, a la confesión de los pecados. Se confiesa con la boca y se confiesa delante de una comunidad. Delante de una comunidad se confiesa. Por eso es confesión. Es algo público, ¿verdad? Que tiene que manifestarse externamente. Y es una penitencia realmente tener yo que decir públicamente mi pecado, mis pecados, ¿verdad? Entonces, la confesión de los pecados ante la comunidad. Antes, en los primeros tiempos, hemos dicho que se acentuaba la penitencia y la confesión era delante de toda la comunidad, del obispo y de diáconos y del pueblo. Tremendo, y ahí se confesaba uno los pecados. Y no solamente eso, sino que vemos en la historia también, y desde el Nuevo Testamento, cómo también los hermanos de la comunidad podían señalar a este penitente sus pecados. Yo te he visto robando, yo te he visto adulterando, yo te he visto tal. Ay,
Y entonces uno tenía que humillarse hasta ese punto, ¿verdad? Hoy, bueno, a partir de muy poco tiempo después, se vio viendo que esto era demasiado duro o humillante, ¿verdad? Entonces se estableció que fuera un representante de la comunidad. Y ese representante de la comunidad es el sacerdote, ¿verdad? Que por la imposición de manos, pues, se le pasa esa autoridad y ese poder de perdonar pecados. O, mejor dicho, de escuchar la confesión. El perdonar pecados es la gracia de Dios. Es Dios quien perdona los pecados, pero mediante su iglesia. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano peca? ¿7 veces? Si viene arrepentido, 70 veces 7. Es decir, siempre. Por lo tanto, Jesús está dando unas instrucciones para el perdón de los pecados. No dice, no, ni se te ocurra, el que perdono soy yo y ustedes no. No. ¿El Señor es el único mediador? Sí, pero quiere también que la Iglesia, pues que sea a través de la Iglesia que pase su mediación. Cristo es cabeza y su Iglesia es el cuerpo. Bien, y hay distintas funciones, carismas, ministerios en el cuerpo. Pablo dirá, somos como embajadores de Cristo. Hemos recibido el ministerio de la gracia. Administramos el perdón de los pecados, eso es la gracia. Y entonces por eso les decimos y les exhortamos, reconcíliense con Dios. Confiesen sus pecados y reconcíliense con Dios. Podemos ver también la práctica de las primeras comunidades cristianas desde el Nuevo Testamento en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confiésense, pues, mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para que seáis curados del alma. Es decir, ahí viene una confesión, y una confesión no solo con Dios, mutuamente, ¿verdad? Esto es clave. También lo podemos ver en Primera de Juan 1, versículo del 8 al 10. Primera de Juan 1. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo ya me arrepentí y acepté a Cristo y ya no peco más. Cuidado, eres un mentiroso. Eso lo dice Juan, lo digo yo. Del versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si dices no tienes pecado, te engañas. Si reconocemos nuestros pecados, reconocer, confesar públicamente, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien. El cuarto elemento. Hemos hablado de la conciencia de pecado, la conversión, la manifestación externa de la confesión, y ahora vamos a hablar del cuarto elemento que ya lo hemos adelantado, es la intervención de la Iglesia. La Iglesia en sus ministros legítimos actúa. ¿Y cómo actúa? Como el Señor le ha dicho. Se trata de ayudar, de acoger, de orar, de reprender, de aconsejar, de enseñar, de juzgar y de perdonar. Es así como Dios quiere que la Iglesia, su cuerpo, actúe. Y es Él mismo actuando a través de su cuerpo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, como ya lo hemos visto, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículos del 15 al 18. De Mateo 18, 15 al 18, dice lo siguiente. Si tu hermano llega a pecar, estas son las instrucciones que da Jesús. Si tu hermano llega a pecar, le dice que venga a mí y yo le perdono. No, vete y repréndele a solas
tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Intervención de la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Es decir, ahí está hablando de excomunión. Está fuera de la comunidad. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Bien? También, pues, si quieren discutir con protestantes, es inútil, pero bueno, pueden leer Juan 20, del 22 al 23. Entonces ya Cristo resucitado, con todo el poder y la autoridad que le ha sido dada desde lo alto, dice lo siguiente. Juan 20, 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Cristo resucitado. Son palabras de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Bien. Y también, pues, lo que hemos hablado antes, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 19 al 20. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, vicarios de Cristo, el vicario de Cristo, ¿verdad? Como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Entonces, pues esa es la intervención eclesial. Es el cuarto elemento. Y dicho esto, vamos a hablar de un quinto elemento. Sin este elemento, los otros 4 no sirven. Es decir, es la actuación de Cristo cabeza. Cristo es el único mediador. Y entonces aquí, en ese momento, tiene que actuar la mediación de Cristo y también el Espíritu Santo, que es mediador, aunque los protestantes lo niegan. Dicen que solo Cristo es el mediador, nadie más. El Espíritu Santo también intercede y media por nosotros, ¿verdad? Bien, la Iglesia abre la puerta por su ministro y entonces se derrama la gracia divina, es decir, es Dios mismo, en persona, que derrama su gracia. Se hace presente, y esto es lo que significa sacramento, ¿verdad? La muerte de Cristo se hace presente en ese momento de la conciencia de pecado, de la confesión, de la penitencia. La muerte de Cristo se hace presente por ti, para perdonarte los pecados. Y también se hace presente la resurrección, para darte nueva vida. Entonces ese es el sacramento más personal, porque si lo otro es por todos y por muchos, este es por ti. Muere Jesús en la cruz y por ti resucita, para que vivas libre de pecado y tengas la vida nueva, la vida de gracia, y se te derrama el Espíritu Santo. ¿Bien? Y el sexto elemento fundamental para hablar de la reconciliación: el compromiso en luchar contra el pecado, contra el mal personal y el mal del mundo, el pecado comunitario y el pecado de la sociedad. Es lo que denominamos la vida cristiana. Con la ayuda de la misericordia nos hace vivir libres de pecado, es decir, amando a Dios y al prójimo. Porque la lucha no termina con el bautismo, ya está, se acabó, con la confesión, ya está, se acabó, sino que continúa. Lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 14, ¿verdad? Dice así:
Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, y está hablando a personas que ya han sido atraídas a la fe. No decir, bueno, pues ya está, ahora vivamos y porque ya Dios nos ha perdonado, ya somos salvos. No. Mortifiquen sus miembros terrenos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Bien, desechad también ustedes esto: cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus obras, revestíos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Bien, pues estos son los elementos fundamentales, insustituibles. En periodos de la historia se ha acentuado más una cosa que otra, hemos visto, y ahora acentuamos más, diríamos, la misericordia. Bien, entonces el día de hoy terminamos y queda pendiente un programa para terminar en el que vamos a hacer una cuestión más pastoral. Voy a intentar ayudarles y ayudarme a hacer un examen de conciencia, para sacar esa inconsciencia que tenemos, esa indiferencia o ese rechazo voluntario a Dios, y hacer conciencia, para tener una buena conciencia de pecado. Y una vez hecha esta conciencia de pecado, cómo hacer penitencia, es decir, a cada pecado corresponde una reparación del daño. Eso es hacer la penitencia. Entonces vamos a ver, según el pecado, será la penitencia. Y terminaremos hablando de lo más importante, de la misericordia, ¿verdad? Que es lo fundamental y lo más importante de este sacramento, recibir la misericordia para ser misericordiosos. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo y escuchando en su canal católico Tzig Ajao.